Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando chirimol. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para el chirimol: 3 tomates grandes, una cebolla mediana, una cebolla roja pequeña, un limón, cilantro y sal. Recuerden que la receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer es, voy a retirar el final del tomate para que no nos quede en el chirimol. Entonces lo vamos a estar arrancando toda esa parte así y la tiramos. Todos los vegetales ya están bien lavados y comenzamos a cortar. Voy a estar cortando el tomate primero en rodajas y después en cuadritos. Y voy a hacer esto para los 3 tomates. Lo colocamos ahí y seguimos cortando. Ahora ponemos el segundo tomate. Ahora voy a cortar la cebolla. La voy a estar cortando así como en rajitas. Ahora lo comienzo a cortar en cubitos. Ahora partimos la cebolla roja. Y lo mismo. Rajitas. A mí me gusta ponerle de las 2 cebollas porque yo siento que el color lo deja bien bonito si le ponemos de las 2 cebollas, pero ahí sería el gusto de ustedes cuál cebolla prefieren. Vean, y así. Ahora le agregamos al tomate. Ahora sí ya me hizo llorar la cebolla, pero vale la pena porque esto queda sabroso. Se lo pueden acompañar con carne, con pescados. Bien rico esto, el chirimol, y bien fácil de preparar. Ahora para cortar el cilantro, ahí es al gusto, ¿verdad? Cuánto le quieren poner. Lo que yo hago es, lo pongo todo juntito así y lo voy enrollando, vean, así. Y si hacemos este rollito, es más fácil para cortarlo. Así. Una vez ya tienen el rollito, lo ponen así todo bien socadito y comenzamos a cortarlo. Y lo partimos todo así, para que nos quede un poco fino. Ahora vamos a cortar el limón. Vamos a estar sacando el jugo del limón y lo exprimimos. Sal al gusto. Ya con una cuchara más grande lo vamos a comenzar a revolver todo. Espero puedan preparar esta receta y les va a encantar. Vean. Yo lo que hago cuando lo preparo, trato de dejarlo en la refrigeradora tapado con papel plástico por lo menos 1 hora para que todos los juguitos y el limón comiencen a despedir más sabor. Bueno, si les ha gustado esta receta, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Pueden comentarme también. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal. Entonces ahora lo que voy a hacer es taparlo bien con papel plástico y lo guardamos en la refri 1 hora. Y ahora lo que vamos a hacer es, el chirimol lo voy a estar sirviendo con un pedazo de carne, acompañado con arrocito y un chile jalapeño que hemos preparado en la parrilla. Y le vamos a poner una tortillita, vean así. Y ahora vamos a poner un poquito de chirimol. Como el día está bien bonito, decidí moverme hacia el patio. Y vean, el chirimol lo tuve en la refrigeradora por 1 hora. Yo no lo revolví para nada. Una vez lo puse en la refrigeradora, ahí lo dejé. Y vean, miren cuánto juguito tiene.
Vea. Del limoncito, del tomate. Esto va a estar sabroso. Vean qué ricura. Entonces, este chirimol lo vamos a estar acompañando con un steak de carne, arroz, una tortilla y un chile jalapeño que mi esposo hizo a la parrilla. Ahora vamos a estar sirviendo el chirimol. Bueno, ahí los dejo con una idea de un plato que ustedes pueden preparar usando el chirimol. Espero les haya gustado mi receta y la puedan preparar. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.